La Procuraduría está destituyendo e inhabilitando a quien fue el primer canciller del gobierno Petro, Álvaro Leiva. No podrá ser funcionario público durante los próximos 10 años, caído por el tema del contrato de los pasaportes de Thomas Greg Ansons. Esta es la confirmación del fallo de primera instancia que había adoptado la anterior procuradora Margarita Cabello, y lo firma Gregorio El Hash, procurador general de la Nación. Que había dicho el doctor Leiva: cuando me sancionen, estaré 3 metros bajo tierra. Pues todavía no está bajo tierra, acaba de ser, repito, destituido. En la Procuraduría, Sergio Barbosa. Hola Néstor, sí señor, pues mucha atención porque la Procuraduría ratificó que la decisión que tomó el entonces canciller Álvaro Leiva sobre la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes careció de fundamento legal, y por eso en este fallo de segunda instancia la Procuraduría está confirmando entonces la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años en contra del exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva por el lío de los pasaportes. Lo que está diciendo también la Procuraduría en este caso, Néstor, es que la determinación que fue adoptada por el exministro se fundamentó en el hecho de que al proceso únicamente se presentó un único oferente, con lo que ya estaba inhabilitado para declarar desierta la licitación pública, dado que cumplía con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones. En ese sentido, la Procuraduría también señala que Álvaro Leiva desconoció con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal, por lo que calificó esta falta disciplinaria de manera definitiva como grave y cometida a título de dolo. El fallo pues viene firmado por el procurador general Gregorio El Hash y es de segunda instancia, por lo que no admite ningún tipo de recursos. La noticia hasta ahora de la mañana, Néstor. Y ahora les actualizamos las noticias en esta soleada de momento, mañana de martes. Bienvenidos, hoy es 2 de septiembre. Esta mañana los productores de gas están advirtiendo de que vamos rumbo a un déficit gigante. Más de 56% será el faltante de gas de aquí al año 2029 por falta de nuevos proyectos de producción. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Hoy el país ya importa el 17% del gas natural que consume. Y eso ha implicado para quienes vivimos en el interior del país, en zonas como Bogotá, los llanos orientales e incluso el eje cafetero, facturas un 20% más caras. La situación puede empeorar en los próximos años a menos que el país encuentre y ponga a producir nuevos yacimientos de gas. La advertencia viene de la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas. La industria ha calculado que si no agregamos nueva producción y no agregamos reservas que puedan ser producidas en los siguientes años, esa cifra se va a incrementar en el 27 al 26%. La ecuación en precios es simple: entre más gas importado necesitemos, más cara nos sale la factura, en especial porque el gas importado hay que licuefactarlo, transportarlo y volverlo a convertir en gas natural cuando llega a Colombia, costos adicionales que al final del día asume el consumidor. La gran esperanza del país es el megaproyecto de Ecopetrol y Petrobras Sirius en el Mar Caribe, cuya entrada, dice el gobierno, está prevista para el año 2029. Otra de las preocupaciones del sector es que la reforma tributaria le clava un impuesto a quienes usan gas natural vehicular, especialmente a los taxistas. Marcela, gracias y atención, comenzó la campaña del gobierno para defender la reforma tributaria. También sobre el debate alrededor de qué es y qué no es verdad, está enviando mensaje hace algunos segundos el presidente Gustavo Petro, desmintiendo, dice que la reforma tributaria solamente va a afectar a los más ricos. Claro, a los más ricos que toman cerveza, claro, a los más ricos que utilizan combustibles en Colombia, claro, a los más ricos que pagan impuesto de renta. Son las 10:21. Camila Carvajal. Y Néstor, el presidente coge la misma imagen de la que hablábamos más temprano del Ministerio de Hacienda para decir que es información mentirosa o imprecisa y poner el listado de lo que el gobierno está defendiendo esta mañana. A eso es a lo que el presidente Petro le pone un mensaje adicional en esta defensa de su reforma tributaria. Dice el presidente Gustavo Petro: todo esto es mentira. La reforma tributaria va hacia los más ricos del país. Dividendos, disminución de impuesto a las empresas, alzas en herencias, impuestos por funciones empresariales, hidrocarburos, solo combustibles venenosos a la salud, vehículos de energías fósiles, reducción de impuestos a las energías limpias, dice el mandatario colombiano.
10 de la mañana, 22 minutos. Gracias, Camila. Entre tanto, mientras el gobierno acusa a la Corte Constitucional de engavetar la reforma pensional, el alto tribunal está dando 3 días más a la Cámara de Representantes para que entregue una de las actas de las sesiones extras, precisamente la del viernes 27 de junio, con la subsanación del vicio de trámite de ley, porque sin estos documentos pues no puede iniciar el examen de constitucionalidad en ese tribunal. Sergio Barbosa. La Corte Constitucional accedió a la solicitud de prórroga que hizo el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, para poder entregar documentos clave dentro del proceso de control de constitucionalidad de la reforma pensional. El magistrado sustanciador, que en este caso es el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, si bien da un plazo de 3 días más, es claro en señalar que sin esos documentos la Sala Plena no puede entrar a estudiar de fondo esta reforma. Concretamente, lo que la Corte necesita es el acta de las sesiones extras de la subsanación del vicio de trámite por el cual fue devuelta esta reforma, concretamente el 27 de junio, e incluso el magistrado Ibáñez dice que en 3 ocasiones en distintos autos le ha recordado a la Cámara de Representantes la importancia de los tiempos para los trámites de un estudio de esta magnitud. De esta manera, la Corte Constitucional es clara en reiterar la importancia de las actas publicadas en la Gaceta del Congreso como el medio oficial y auténtico para acreditar los trámites legislativos, descartando que certificaciones parciales o registros audiovisuales puedan reemplazar dichos documentos. Y después del guiño que hizo la defensora del pueblo Iris Marín para que la jurista María Patricia Balanta sea elegida como nueva magistrada en la Corte Constitucional por razones de paridad, ahora de manera paradójica le pide al presidente Gustavo Petro dejar actuar el Senado para defender la independencia de la rama judicial. Cristian Correa. Ahora la defensora del pueblo le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para que permita que el Senado adelante la elección sin presiones externas del nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional, argumentando que es necesaria la defensa de la independencia de la rama judicial. Abro comillas, extiendo al presidente Gustavo Petro el llamado que hice ayer en una columna de opinión sobre la elección en el Senado del nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. Cierro comillas. Marín planteó 2 puntos centrales. Uno, que aunque el Senado es un órgano político, el debate y las decisiones deben estar enmarcados en los principios de independencia, autonomía e imparcialidad de la rama judicial, incluso frente a sectores políticos. Y 2, que la discusión debe darse con base en la trayectoria profesional de los candidatos, su independencia presente y futura frente a quienes los eligen, incluido el gobierno, y la ausencia de tachas creíbles sobre su desempeño anterior. La funcionaria advirtió que algunos sectores políticos han preferido recurrir a la estigmatización simplista para obtener réditos en la opinión pública, lo que a su juicio pone en riesgo el Estado de Derecho. 10 de la mañana, 26 minutos. Iniciamos con noticias desde nuestras regiones. El ejército desactivó un cilindro cargado con explosivos que fue abandonado en una vía terciaria muy cerca del casco urbano del municipio de San Martín, esto en el departamento del Meta. Carlos Andrés Pérez. En la madrugada de hoy, en la vía que comunica San Martín con la vereda Iracá en el Meta, la comunidad alertó a las autoridades sobre la presencia de un cilindro en plena carretera, el cual tenía unas banderas de Colombia. Al lugar llegaron expertos antiexplosivos del Ejército Nacional, inspeccionaron el lugar y confirmaron que el cilindro no tenía explosivos. A esta hora el ejército realiza la destrucción controlada del artefacto de manera preventiva, mientras las autoridades investigan la procedencia del cilindro. La vía permanecerá cerrada hasta que se retome el control en la zona. Y al menos 12 personas fueron capturadas en norte de Santander en desarrollo de un operativo contra la venta de estupefacientes en entornos escolares. Richard Quiñones. En Chinacota, norte de Santander, cayó una de las redes de microtráfico que venía operando a plena luz del día en parques, calles céntricas y hasta en zonas escolares. Fueron 12 las personas capturadas en un operativo coordinado con la Fiscalía tras meses de investigación. Ese grupo delictivo mantenía un negocio constante de distribución de drogas en pequeñas dosis, lo que había disparado la percepción de inseguridad en barrios claves del municipio. Incluso se trasladaban hasta la ciudad de Cúcuta para evadir los controles locales. La caída de esta banda golpea directamente la economía ilegal, pero también tiene un efecto dominó, pues reduce delitos como el hurto, que muchas veces eran cometidos por los consumidores para sostener la adicción. La operación también marca un punto de quiebre en Chinacota, donde la comunidad llevaba 9 meses denunciando cómo los espacios públicos estaban siendo tomados por el microtráfico. Y nos vamos ahora al departamento del Huila porque las autoridades investigan el homicidio, el asesinato de un reconocido médico en jurisdicción de Pitalito. Silvia Lorena Artunduaga. Hay consternación en el Huila por el asesinato del médico Hernando Vargas Díaz ocurrido la noche del lunes en Pitalito. Según las autoridades, la víctima fue atacada por hombres armados mientras se desplazaba en su motocicleta por una calle céntrica del municipio. Tras cometer el crimen, los agresores huyeron del lugar, dejando al profesional de la salud sin vida. Capitán John Alberto Hernández, comandante de la estación de policía Pitalito. Un hecho de violencia ocurrido en el barrio San Rafael, en el cual lamentablemente perdió la vida un ciudadano identificado como Hernando Vargas Díaz, el cual
41 años. Unidades de investigación criminal e inteligencia policial adelantan las verificaciones, labores de vecindario y la recolección de información en el sector de los hechos. Todo esto con el objetivo de obtener elementos que nos permitan esclarecer lo ocurrido y lograr la captura de los responsables. En menos de 24 horas, este es el segundo hecho de sicariato que se registra en este municipio del sur del Huila. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Agéndense, aquí en Barranquilla, eliminatorias al Mundial, hoy 6:30 de la tarde, entrenamiento de la Selección Colombia. Será a puerta cerrada en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Todo pensando en el partido de este jueves frente a Bolivia. Hoy llegará la selección del altiplano aquí a la concentración en Barranquilla la Bella. Por Copa Colombia, octavos de final, juegos de vuelta, 7 de la noche, Real Cundinamarca frente al Deportivo Pereira. El Matecaña gana 4-3 la serie y a las 7:30 en la noche Atlético FC de Cali recibe al Junior de Barranquilla. El Tiburón está arriba 2-0. Y por Liga Femenina Betplay, semifinal juego de ida, hoy 5 de la tarde, Deportivo Cali recibe al Atlético Nacional. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.